Saludamos a Yuri Poliujovic, embajador de Ucrania en Perú, concurrente en Colombia y Ecuador. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes. Embajador, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Volodymyr Zelensky de haber desaparecido el dinero que le otorgó entonces el presidente Joe Biden para su defensa ante la invasión rusa. Recordemos lo que decía. Tenemos que averiguar dónde se ha ido el dinero. Creo que el presidente Zelensky dijo la semana pasada que no sabe dónde está la mitad del dinero que le dimos. Bueno, le dimos, creo yo, 350 billones de dólares, pero digamos que es algo menos que ello. Igual es mucho dinero. ¿Es cierto, embajador, como dice Trump, que la mitad del dinero que dio Estados Unidos a Ucrania se perdió? Obviamente no. Primero, tenemos que analizar los hechos y los datos concretos. Desde el presidente Trump, primero escuchamos la cifra de 500.000 millones, luego de 350.000 millones. Entonces resulta que él mismo perdió 150.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania entre dos declaraciones. La cifra real, tanto según la declaración del presidente de Ucrania como las estimaciones de diferentes centros analíticos, de la ayuda de los Estados Unidos a Ucrania es cerca de 120.000 millones de dólares. Y esta cifra incluye cerca de 70.000 millones de dólares ayuda militar y 50.000 millones de ayuda financiera. Otro aspecto muy importante que a menudo queda sin atención es que hasta 90% de toda la ayuda militar estadounidense va para las empresas que están en los mismos Estados Unidos y que o fabricaban armamento directamente a Ucrania o fabrican el armamento para renovar los almacenes militares del Pentágono en vez de armamento que ya fue entregado a Ucrania. Es decir, no es nada de beneficencia desde el lado de los Estados Unidos. Con el apoyo a Ucrania están fortaleciendo su economía, están creando puestos de trabajo. Por lo tanto, las declaraciones de que se perdió algún dinero no son correctas. ¿Cómo se puede perder dinero que ni siquiera ayudó a Ucrania? El mandatario estadounidense, fíjese, también tildó esta semana a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, de ser un dictador sin elecciones y le advirtió que si no actúa rápido, su país podría desaparecer. Esto era lo que decía esta semana Donald Trump. Él se niega a tener elecciones, está bajo las encuestas reales en Ucrania y lo único que realmente era bueno era el manipular a Joe Biden como un violín. Lo manipulaba como un violín. Esa es una expresión que usamos aquí para decir que es bastante fácil, bastante fácil. Un dictador sin elecciones. Zelensky debería actuar más rápido, no le va a quedar ni un país. Tiene que actuar rápido. Embajador, ¿cómo responde Ucrania? Entiendo que Zelensky, que debió entregar el poder en mayo, sigue ahí porque hay todavía una guerra de por medio. Hay incluso un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, incluyendo la oposición. Pues las acusaciones del presidente Trump no reflejan la realidad de la situación en Ucrania. Volodymyr Zelensky fue elegido democráticamente en 2019 en un proceso electoral libre y transparente, con el apoyo de una amplia mayoría del pueblo ucraniano, cerca de 73%. Durante la invasión, el presidente Zelensky ha continuado ejerciendo su mandato con el respaldo legítimo de la población, manteniendo la unidad y la democracia en tiempos de guerra. Según las últimas encuestas sociológicas, tiene la aprobación de cerca de 60%, que es aún más alto que el presidente Trump. Aunque deberíamos tener las elecciones en 2024, obviamente por la ley marcial no las podemos tener. La Constitución de Ucrania las prohíbe durante la ley marcial. Entonces, no existe ningún problema con el mandato del presidente Zelensky. Aún si quisiéramos tener las elecciones, no las podríamos organizar ahora por muchas razones técnicas. Primero, la seguridad. ¿Quién y cómo va a garantizar la seguridad de las elecciones? Especialmente en los territorios que están cerca de la línea del frente. Y la seguridad de los observadores internacionales, también. Segundo, ucranianos en otros países. Ahora tenemos cerca de 4.200.000 ucranianos solamente en los países de la Unión Europea.
las capacidades de las embajadas y los consulados no son nada suficientes para tanta gente. Por esto, las elecciones no serían bien representativas. Y tercero, el voto de los ciudadanos de Ucrania que están en los territorios ocupados. ¿Cómo podrían votar ellos? Si tomamos los ejemplos históricos, por ejemplo, la referencia más cercana sería el Reino Unido. Durante la Segunda Guerra Mundial, ahí no han tenido las elecciones por razones de seguridad. Los Estados Unidos pueden decir que si ellos han tenido las elecciones en Segunda Guerra Mundial, pero esto es una manipulación. ¿Cuánto por ciento del territorio de los Estados Unidos se ha ocupado en aquel entonces? ¿Cuántos golpes con misiles balísticos o drones sufría Nueva York o Washington? Cero, ningunos. Por lo tanto, la situación es nada comparable con Ucrania. Y también hay que tener en cuenta otro aspecto. La demanda de las elecciones está exigiendo Rusia. El presidente Trump solo repite la demanda rusa, nada más. Por lo tanto, es un absurdo total. Es decir, Rusia tiene un dictador, está gobernando ya por 20 años. ¿No les gustaría las elecciones en Rusia? Okay. Cuando la semana pasada Trump anunció contactos primero con Putin, ya luego con Zelensky, parecía que los diálogos iban en serio. Sin embargo, después salió Marco Rubio incluso a bajar de alguna manera las esperanzas, diciendo que esto no podía acabar de un día para otro, y aún así, pues en todo caso, pues el mundo siguió hablando sobre esta situación. Yo sí quiero preguntarle, porque en todo caso, con las últimas declaraciones, muchos han interpretado que el presidente estadounidense terminó de acercarse más a Rusia, repitiendo incluso quizá el discurso del Kremlin. Eso es lo que dicen algunos. ¿Kiev lo sigue considerando un interlocutor o un mediador válido, creíble y confiable? No diría que se trata de negociaciones. Por ahora tenemos un acercamiento para conocerse. Obviamente que el equipo del presidente Trump quiere hablar con la parte rusa porque creen que pueden encontrar un consenso desde donde Rusia cede un poco, Ucrania cede un poco, y todos están de acuerdo. En los meses que vienen vamos a ver muchas declaraciones, encuentros, llamadas, etcétera. Pero así no va a funcionar. Rusia no negocia. No es algo, esto va para mí y esto va para ti. Ellos negocian como con los ultimátums, estilo todo o nada. Y como los rusos están seguros que están ganando la guerra, sus demandas serán maximalistas. De ahí tenemos varios dilemas. Las negociaciones verdaderas obviamente deben incluir Ucrania y los países europeos, como es un asunto que influye la seguridad también. Entonces, sea como sea, entre los Estados Unidos y Rusia, sin Ucrania y Europa, esto no va a funcionar. Otro dilema es cómo van a reaccionar los Estados Unidos frente a las demandas maximalistas rusas. Las pueden aceptar parcialmente, negar o negar parcialmente. Y estas demandas no son aptas ni para Ucrania ni para Europa. Cada vez que surge un mediador, parece que es para adoptar el discurso de Rusia, parece que busca servir de megáfono a las pretensiones del Kremlin. Críticas similares recibió el presidente Lula de Brasil, por ejemplo. Por eso se lo preguntaba con respecto a Donald Trump. ¿Qué está dispuesto, en todo caso, a ceder Ucrania para poner fin a la guerra? Se había reportado incluso entregar territorio ocupado por Rusia a cambio de la región limítrofe rusa de Kursk. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Pues Ucrania tiene claras y firmes líneas rojas en cualquier posible negociación para poner fin a la agresión rusa que empezó en 2014. En primer lugar, Ucrania no aceptará ningún acuerdo que implique la cesión de territorios ucranianos, incluidos Crimea y las regiones ocupadas de Donbass. La soberanía territorial de Ucrania es innegociable. Esto es un principio fundamental que no se puede comprometer. En segundo lugar, Ucrania exige garantías de seguridad que aseguren que una agresión futura por parte de Rusia no se repita. La paz debe basarse en la seguridad y en la integridad territorial de Ucrania, con mecanismos claros de protección internacional. Asimismo,
Ucrania insiste en que cualquier acuerdo de paz debe ir acompañado de la retirada completa de las fuerzas rusas de su territorio y la restauración de su control total sobre todas las regiones ocupadas. La rendición de cuentas por los crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas también debe ser una condición clave en cualquier proceso de paz. Y por último, Ucrania aboga por la justicia y el respeto a los derechos humanos, asegurando que los responsables de la agresión rusa sean llevados ante la justicia internacional. La región de Kursk no nos interesa. Es decir, las tropas ucranianas están allá solamente para garantizar la seguridad de la región de Sumy de Ucrania. En agosto de 2023, NTN 24 llegó hasta el corazón del gobierno de Ucrania. Allí en Kiev estuvo Jefferson Beltrán, subdirector del programa La Noche de NTN 24, quien consiguió preguntarle al presidente Zelensky por las relaciones con América Latina y la influencia de Rusia en la región. Esto decía. ¿Y cómo piensa usted reconstruir esa relación de América Latina con Ucrania? ¿Ha pensado, por ejemplo, en abrir embajadas, por ejemplo, en Colombia? Hasta ahora no pude organizar un encuentro Ucrania-América Latina con mi equipo diplomático. En cualquier caso, lo quiero mucho. Es un deseo muy grande mío en Europa o en América Latina, porque hoy sí. Tenemos el problema de la distancia, de la geografía complicada, pero la guerra no escoge sitios según el principio geográfico. Embajador Yuri Poliukhovich, usted es representante de Kiev en Perú, también ante los gobiernos de Colombia y de Ecuador. ¿Qué pasó con eso? Zelensky había hecho votos por una cumbre con líderes latinoamericanos, incluso habló con el presidente Javier Milei, ha sostenido también reuniones bilaterales en diferentes escenarios con los mandatarios de, recuerdo yo, de Ecuador, de Paraguay, también estuvo por ahí en la agenda el mandatario uruguayo, pero parece haber quedado frustrado justamente estas reuniones a una escala quizá más regionales por las diferencias ideológicas. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué el presidente ucraniano no se ha podido acercar más hacia otros líderes latinoamericanos? ¿Dónde ha estado el obstáculo? Hay varios factores que contribuyeron a lo que la cumbre Ucrania-América Latina todavía no tuvo lugar. Primero, los procesos electorales en la región. Es obvio que en unos meses antes de las elecciones y unos meses después de las elecciones es casi imposible que un líder de un país viaje a algún evento que no sea de máxima prioridad para su país. Últimamente tuvimos las elecciones en México, ahora estamos con elecciones en Ecuador. Segundo es que claro que con unos países de América Latina las relaciones están mejor, con otros un poco más complicado. De ahí resulta que convocar una cumbre regional que une a todos los líderes es muy complicado. Tercero, son las diferentes ideológicas entre los mismos líderes latinoamericanos. Usted mencionó a Javier Milei, viajaría a Colombia, por ejemplo. No creo. Y lo mismo con el presidente Gustavo Petro, si viajaría a la Argentina, tampoco no. Por lo tanto, por ahora, lamentablemente, no pudimos realizar esta idea. Sin embargo, vamos trabajando para lograrlo en algún momento. Además, estamos trabajando para unir a los países latinoamericanos en otros formatos. Por ejemplo, en diciembre celebramos la primera conferencia interparlamentaria Ucrania-América Latina, donde han sido presentes los diputados y senadores de la mayoría de los países de la región, inclusive nuestra querida Colombia. ¿Qué información tienen ustedes a propósito de los combatientes latinoamericanos, suramericanos, muchos de ellos colombianos que están en Ucrania? Entre todas las nacionalidades que están peleando en Ucrania, los colombianos forman una de las partes más grandes. Estamos muy agradecidos a su ayuda y respetamos su decisión de unirse a nuestra lucha por independencia y libertad contra Rusia. Cada extranjero que está combatiendo en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania tiene las mismas condiciones y garantías que los ciudadanos de Ucrania.
Lamentablemente, se han fallecido en el combate unos colombianos. Sí hay. Hacemos lo mejor para apoyar a las familias de estas personas en las situaciones así dentro de lo que nos permite nuestro mandato de una misión diplomática y de acuerdo con las funciones que tenemos como embajada según las leyes de Ucrania. Normalmente los colombianos forman parte de las unidades de los extranjeros, donde todos los militares vienen de diferentes países. Cumplen todo tipo de tareas militares, pero sobre todo en la infantería, es decir, desde las misiones de defensa o asalto hasta el manejo de los drones de combate. Los colombianos se han recomendado como los militares muy buenos, valientes y bien entrenados. Habían tiempos cuando los ucranianos ayudaron a países latinoamericanos como Colombia, Venezuela, Perú, luchar por su independencia hace 200 años en el ejército de Simón Bolívar. Entonces ahora es tiempo para ayudarnos a defender nuestra independencia. Por eso estamos muy agradecidos a ustedes. Gracias, embajador Yuri Poliukhovich, embajador de Ucrania en Perú, concurrente en Colombia y Ecuador. Un gusto haber compartido estos minutos. Gracias por habernos compartido también la posición de su gobierno de Kiev. Muchísimas gracias a ustedes.